Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? ¿Cómo está usted en esta tarde-noche? Sí, está un poquito frío el día de hoy, ¿verdad? Estos días ha estado un poquito frío, hermanos, pero ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Ahí en su casa, a lo mejor va de camino a su casa, o a lo mejor va de camino al trabajo, o está en el trabajo, hermanos. Donde sea que nos encontremos, ¿cómo estamos el día de hoy, hermanos? Yo espero que la respuesta para todo eso sea, como lo hemos dicho aquí anteriormente, sea gozosos, amén. Porque no necesariamente tenemos que estar bien, hermanos, para estar gozosos, sino que el gozo del Señor siempre debe estar en nuestras vidas, amén. Y mire, pues hoy jueves 20 de enero de este año 2022, continuamos con nuestros estudios de la Epístola de los Romanos, nuestra lección número 18 de nuestra serie de estudios, llamados a ser santos, ¿sí? El jueves pasado no hubo transmisión, sino que se hizo el miércoles, ¿verdad? Por causa de que nuestro hermano Oscar estaba un poquito delicado de salud. Gracias a Dios que el día de ayer ya pudo estar con nosotros, ya pudo estar compartiendo nuevamente la palabra. Y mire, pues ahora regresamos nuevamente a transmitir en nuestro día original, que es el jueves. Amén. Y bueno, mire, vamos a tener la continuación de estos estudios ya en el capítulo 5. La semana pasada terminábamos un pasaje muy hermoso, ¿verdad? Donde veíamos no solamente el ejemplo de Abraham como padre de la fe, de cómo él fue justificado por fe y no por las obras, sino también de cómo nosotros hemos sido justificados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mire, vamos a hacer una oración el día de hoy. En este momento yo le invito a que cierre sus ojos, como siempre le decimos, reúna a su familia, reúna a los suyos, a los que estén allá a su alrededor. A lo mejor ahí está la vecina, la comadre, los amigos, los hermanos, los padres, los hijos. Reúna a los hermanos que aprendan de la palabra, porque hay un mensaje maravilloso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a entrar en reverencia delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor, cuántas gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos das en esta noche, en esta tarde-noche, tal vez para algunos madrugada, tal vez para algunos todavía es de tarde o ya es más noche, Señor, pero en este momento tú nos das la oportunidad, la bendición, Señor, de poder estar reunidos, Señor, en espíritu, Señor, aunque no físicamente, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo de ti, para seguir llenándonos, Padre, de conocimiento de parte tuya. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por favor, que en esta noche hables a nuestras vidas, que en este estudio tu palabra se refleje y sea revelada a nuestras vidas de tal manera que no podamos negar la verdad, la eficacia, la justicia que hay dentro de ella, el gran alimento espiritual que es para nosotros, que podamos en esta noche abrazarlo, que podamos entenderlo y que sepamos que realmente, Señor, tú estás de nuestro lado. Padre, te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, de norte a sur, de oriente a occidente, donde quiera que nos encontremos, Padre, que tu palabra llegue a cada uno de nosotros y que en este momento tu Espíritu Santo se pose en nuestras vidas para que nos ministres por medio de lo que hoy tú nos vas a enseñar. Gracias te damos, Padre Santísimo. Pongo esto en tus manos, Señor, pongo mi vida en tus manos, úsame y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te exaltamos, Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hoy nuestra lección número 18, como ya lo comentábamos, se llamará Beneficios de la Justificación. Y aunque estos beneficios, hermanos, abarcan el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, al 11, hoy vamos a leer únicamente, vamos a estudiar únicamente hasta el versículo 6, para no extendernos tanto, para abarcar un poquito más, para ahondar un poco más en lo que vamos a ver el día de hoy, no andar con prisas y la próxima semana también, si Señor así lo permite, podamos seguir ahondando en los beneficios, hermanos, en los regalos que nosotros recibimos por causa de que somos justificados. Amén. Y mire, nuestro versículo principal en esta noche sería Romanos capítulo 5, versículo 5, donde dice: esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5 de la versión Dios habla hoy. Amén. Qué bonito pasaje, hermanos, donde dice que esta esperanza no nos defrauda. ¿Sí? La esperanza de la que terminábamos hablando el miércoles pasado, la semana pasada,
de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, pues esa esperanza superior de parte de Dios no nos defrauda, es verdadera, es real y debe ser viva en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque está respaldada por el amor de Dios. Amén. Entonces, Romanos 5:5. Y bueno, hermanos, abra su Biblia ahí en el capítulo 5 del libro de los Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Mire, dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 6, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, ¿sí? Romanos 5:5, el que tenemos ahorita aquí en pantalla. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén, hermanos. Qué hermoso pasaje. Si ahora Pablo cambia un poquito de sentido o cambia un poquito el tono de su escritura, ya no siendo una exhortación hacia el pueblo judío, como lo fueron prácticamente los capítulos 2, 3 y 4, sino que ahora sí entendiendo que la fe es la que nos salva, que la fe es la que nos justifica y nos presenta como inocentes, como santos delante de Dios. Ahora esa fe, o esa justificación por fe, mejor dicho, ya incluye a toda la iglesia, ¿sí? Entonces aquí Pablo empieza ya a incluir a la iglesia gentil, a la iglesia judía, digámoslo así, en un solo saco, los empieza a meter en un solo grupo y empieza con la predicación hermosa que vamos a ver en esta noche. Amén. Entonces mire, recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, que hablábamos de la justificación, esta diapositiva la vimos el miércoles anterior, donde decíamos que según su origen griego, la palabra justificación, que es dikaios, hace referencia a presentar a alguien como inocente o justo. En este caso, nosotros como hijos de Dios, presentarnos como santos, o sea, sin mancha, sin pecado. Y a diferencia del concepto de justicia que veíamos también al inicio de la lección anterior, esta presentación como santo se hace dejando de lado lo que nos corresponde o lo que le corresponde a cada quien. Porque si usted recuerda, la definición de justicia generalmente es esa: dar a cada quien lo que le corresponde. Pero nosotros decíamos, hermanos, que la justificación de Dios es tan maravillosa que no solamente no nos da lo que nos corresponde como pecadores que somos. Amén. Porque una cosa, hermanos, es que el Padre haya mandado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, a padecer todo el calvario que Él vivió, hermanos, desde que fue arrestado hasta que fue crucificado. Y otra cosa muy diferente, hermanos, u otra vertiente muy diferente, es que eso lo haya hecho por nosotros, ¿sí? Que lo haya hecho por nosotros y que eso nos presente como justos, como santos, como inocentes delante de Él. ¿A qué me refiero? El Padre pudo haber ideado, hermanos, este plan de salvación únicamente para su pueblo, ¿sí? Para los judíos, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, hermanos. Pero no lo hizo así, ¿sí? Lo hizo de manera universal, lo hizo de manera global, porque su amor es así, hermanos, ¿sí? Su amor no es exclusivo de una nación, no es exclusivo de una patria, sino que su amor es para todos aquellos que estamos aquí, en este mundo, para toda su creación. Entonces, el sacrificio de Jesús, hermanos, ¿sí? Es suficiente. Lo veíamos la semana pasada en los versículos 24 y 25 del capítulo 4. El sacrificio de Jesús
es suficiente causa, hermanos, o es el motivo suficiente para que nosotros podamos ser justificados delante del Señor. O sea, no solamente dejar que esa muerte haya sido en vano, por eso decía que son dos cosas diferentes, porque sí, Jesús murió y sufrió y fue crucificado, pero de mí depende, hermanos, el aceptar ese sacrificio, el vivir en ese sacrificio, para yo poder ser presentado como justificado, como santo, como inocente, delante del Señor. Amén. O sea, el sacrificio de Jesús sucedió, hermanos, y hubiera sucedido independientemente de que usted y yo creyéramos o no creyéramos. Amén. Pero como si hemos creído, hermanos, no solamente nos justifica, ¿sí? Por eso está subrayada aquí la palabra justificación, no solamente nos justifica, sino que no nos da lo que merecemos, hermanos, ¿sí? Porque Jesús pudo haber muerto, pudo habernos salvado, y en nuestra condición de pecadores en la que nos acercamos a Él, hermanos, darnos realmente primero un castigo que nos merecíamos por ser pecadores, por ser desobedientes, por ser rebeldes, por ser necios, y luego entonces sí, ya que hubiésemos expiado, hermanos, nuestro pecado, nuestra culpa, ya que hubiésemos limpiado nuestra maldad, venir la justificación. Amén. Entonces Jesús pudo haber muerto y no presentarnos como justos, pero no fue así, hermanos, ¿sí? Él murió, resucitó, nos presenta como santos, como inocentes, delante del Padre, sin necesidad, hermanos, escúchenlo muy bien, que es la diferencia con justicia, sin necesidad de que nosotros paguemos por lo que hicimos. Amén. Imagínense lo que sería eso, hermanos. Que en lugar de justificación, el Padre ejerciera justicia. Que diría, ok, mi hijo ya murió, mi hijo ya sufrió, si tú crees en Él, eres salvo, pero como fuiste pecador, antes de venir a los pies de Jesucristo, tienes que expiar todos esos pecados, tienes que pagar todo ese mal que hiciste, en el que viviste, por el que te moviste, por el que pensabas, el que hablabas. Primero tienes que pagar todo eso y luego entonces sí, estando justo, siendo inocente y siendo santo, entras a la justificación, pero no es así, hermanos. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos, espero que no esté entrando como en un trabalenguas, como de repente leemos aquí en Romanos, pero esa es la diferencia, hermanos, entre justificación y justicia. Esa es la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. No solamente el saberlo y el que haya muerto, sino que sin necesidad de que nosotros hagamos nada, simplemente por la fe, como lo veíamos la semana pasada y la lección antepasada, simplemente por la fe, hermanos, es que nosotros somos justificados sin necesidad de pagar nada. O sea, no se está haciendo justicia con nosotros. Podemos decir, hermanos, que Dios está siendo injusto con nosotros porque nosotros merecemos un pecado. ¿Sí? Merecemos un castigo por nuestro pecado. Nosotros fuimos pecadores, nosotros fuimos malvados, hermanos. Y Dios nos está dando lo que nos corresponde conforme a esa maldad. Sino que inmediatamente el boleto es directo para entrar a su presencia. Amén. Es maravillosa la justificación de nuestro Señor. ¿No le da a usted gozo, hermano? ¿No le da a usted alegría el decir, híjole, gracias, Señor? Reflexionemos en esto, hermanos, porque sí es realmente importante entender esta parte, hermanos, antes de ir adelante, antes de continuar con lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque fíjese, piense usted en todas las cosas malas, no tan malas, medio malas, aceptablemente malas, que usted hizo antes de venir a los pies de Jesucristo. ¿A cuántas personas humilló? ¿A cuántas personas lastimó? ¿De cuántas personas se burló? ¿Cómo trataba a su familia? ¿Cómo trataba a los vecinos, a la gente de alrededor? ¿Cómo era su temperamento incontrolado, hermanos, incontrolable, con gritos, o lo contrario, ¿verdad?, con llantos, o siempre con una euforia desatada que encubría toda la amargura que había dentro de nuestro corazón,
o exponiendo realmente esa amargura sin importar a quién contamináramos, a quién nos lleváramos por delante. Pensemos en todo, hermanos, lo que hicimos antes de venir a los pies de Jesucristo. Pensemos en todo eso, hermanos. Ahora, en base al conocimiento bíblico que tenemos, hermanos, pongamos eso en una balanza. Humanamente hablando, claro, lo que yo hice es proporcionadamente igual en peso a la recompensa que yo estoy recibiendo. Y casi estoy seguro, hermanos, es más, estoy seguro que la respuesta de todos va a ser no. Y gloria a Dios, hermanos, por eso. Porque usted y yo ya no tenemos que pagar nada. Usted, tú que me estás viendo por primera vez, que estás escuchando por primera vez esta palabra, no importa qué tan malo haya sido, no importa qué tan violento, salvaje, ¿sí?, agresivo, no importa qué amargura hay en tu corazón, la depresión, la ansiedad, no importa. Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, no tienes que pagar por todo eso que hiciste porque Él ya pagó. Amén. Él ya pagó. Lo que tienes que hacer es creer, tener fe en ese sacrificio para poder ser justificado. Amén, hermanos. Qué hermosa es la justificación. Qué hermosa es, hermanos. Es una palabra que muchas veces no la estudiamos dentro de la doctrina cristiana, pero esa es la relevancia que tiene el estar llevando esta serie de estudios acerca de Romanos, porque esta es una de las epístolas, hermanos, donde más se menciona esta palabra. Sí, miren, en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 40 veces esta palabra de justificación. Pues 15 de esas 40 veces, es decir, casi la mitad, hermanos, están en la epístola de los Romanos. Casi la mitad. ¿Por qué? Porque esta es una epístola que nos lleva a eso, a entender la justificación, no la justicia, la justificación de parte de Dios hacia con nosotros. Amén. Y mire, por si eso no fuera suficiente, hermanos, por si eso no fuera increíblemente maravilloso y no fuera una obra grandiosa de parte de nuestro Dios, aquí le estamos poniendo esta diapositiva obra completa. ¿Por qué obra completa? Póngase a pensar usted, bueno, ¿qué acaso la justificación que el Padre, ¿sí?, nos da por medio de creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, la justificación que yo tengo por medio de aceptar el sacrificio de Jesucristo como un sacrificio de redención, de salvación para mi vida, no es suficiente? Claro, hermanos, es suficiente, ¿sí? No hay más, no hay otra cosa que nos pueda salvar, no hay otra cosa que nos pueda llevar a acercarnos al Padre, a entrar en su presencia, hermanos. Entonces, ¿por qué se llama obra completa? Hermanos, pues porque eso no es todo, ¿sí? Junto con la justificación, si usted lee en su Biblia, dependiendo de la versión que tenga, pero por ejemplo aquí en las Reinas Valeras dice resultados de la justificación, ¿sí? Yo en lugar de resultados elegí ponerle beneficios, porque esos son, hermanos, son beneficios, es un bonus, ¿sí? Son como los puntos que a usted le dan por usar su tarjeta de crédito. O sea, por endeudarse, hermanos, le están dando un premio para que no se sienta tan feo la deuda, ¿verdad? Pero en este caso no, hermanos, en este caso usted ni está endeudado, ni debe nada, ni tiene que pagar nada, y además le están dando ese premio. Amén. O sea, usted lo único que ha hecho es recibir en su corazón, aceptar en su vida el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso nos justifica, eso nos presenta como justos, como santos e inocentes delante del Padre, pero además, hermanos, se nos va a dar un bonus, ¿sí? Se nos va a dar una bonificación, se nos van a dar más beneficios. Y eso es de lo que hablamos aquí, ¿sí? La maravillosa obra de Jesucristo al justificarnos, hermanos, va más allá de la acción, ¿sí? De esta acción, ¿de cuál? De la justificación, ¿sí? Va más allá de la justificación misma. ¿Por qué? Porque añade bondades presentes, es decir, que vivimos ahora o que vamos a vivir ahora a partir de venir a los pies de Cristo, y bondades o beneficios futuros, hermanos, que vamos a vivir dentro de no mucho tiempo, sí, dentro de ya no mucho tiempo, a pesar, hermanos, ¿sí?, de quiénes somos. Entonces,
añade bondades presentes y futuras a nuestra ya inmerecida condición delante del Padre. Amén. Mire, por eso aquí, si está anotando, si está copiando la diapositiva, subraye esta palabra o esta frase: la maravillosa obra de Jesucristo. La maravillosa obra de Jesucristo, hermanos. Porque esa es la obra de Jesucristo. Así es, ese es el adjetivo, hermanos, que mejor se le puede añadir a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque mire, no solamente nos justifica, sino que su muerte, su resurrección y su ascensión, al creer nosotros en ellas, hermanos, el resultado para nosotros va más allá de la justificación, porque trae bondades, porque trae beneficios, hermanos, inmerecidos también. O sea, si ya estamos en una posición inmerecida, porque repito, nuevamente, reflexionemos en todo lo que hicimos antes de venir a los pies de Jesús. No hemos pagado, hermanos, por eso que hicimos, ¿sí? Fue borrón y cuenta nueva. Toda la maldad, todo el pecado, hermanos, se borró. Ya no existe, se borró. Empezamos de cero, ¿sí? Y delante del Padre somos santos, somos inocentes. No hay cargas ya en nuestra contra. Y más adelante Pablo también ahonda en esto. No hay culpabilidades que tengamos que estar ya llevando sobre nuestros hombros. Ya no hay, hermanos. Eso es maravilloso. Simplemente eso es maravilloso, ¿sí? Porque la sociedad no es así, porque el mundo no es así, porque muchas iglesias, hermanos, no son así. Porque en los trabajos, si usted se equivoca, dependiendo de la gravedad del error que uno comete, hermanos, pues viene una sanción. ¿Sí o no? A veces puede ser solo una exhortación, ¿sí? Puede ser solamente una plática, ¿sí? O un regaño de, oye, ¿por qué pasó esto? Te dije que pusieras atención en este punto, en este aspecto, no lo estás haciendo, concéntrate por favor y haz bien tu trabajo. ¿Sí? Si vuelves a recaer en eso, pues viene ya un regaño más fuerte, tal vez ya con consecuencias administrativas. Mire, por ejemplo, yo recuerdo una empresa en la que trabajaba, había 3 niveles de castigo, ¿sí? Ahí se le llama asesorías. Cuando tú, por ejemplo, llegabas tarde siempre, ¿sí? Toda una semana llegaste tarde, esa fue tu falta, pues se acercaba contigo el supervisor y era una recomendación verbal, ¿sí? Platicaba contigo y te decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegas tarde? ¿No pasa el transporte? ¿O te queda muy lejos? ¿Te movemos el horario? No. Todo está bien. Ya no va a volver a suceder. Ok, entonces te decían, estás asesorado a primer nivel. Ok, no pasaba nada, ¿sí? Simplemente era verbal, una amonestación verbal. Tal vez ahí con un testigo, la persona de recursos humanos o el gerente, no sé. Lo anotaban en tu expediente, en el sistema y listo, ¿sí? Luego la siguiente semana, otra vez. A lo mejor ya no llegaste tarde todos los días, pero 3 o 4 días sí. Entonces se volvían a acercar contigo, oye, ¿qué pasó? La semana pasada hablamos de esto, se te explicaron las consecuencias que podría haber si tú seguías llegando tarde, te ofrecimos alternativas, tú las rechazaste, entonces te asesoramos a primer nivel, ahora va a ser una asesoría a segundo nivel porque estás reincidiendo en la falta. Entonces era la amonestación verbal, pero ahora había un documento, ¿sí? Por escrito, una carta compromiso, donde firmabas tú de que te comprometías a que esto ya no volviera a suceder nunca, ¿sí? Y si llegara a suceder, pues me atengo a las consecuencias que esta pudiera traer sobre mí. Entonces firmaba el supervisor, firmaba la de recursos humanos, el gerente y firmabas tú. Listo. Se volvió a ingresar en el sistema. La siguiente semana otra vez llegaste tarde, 1 o 2 días. Se volvían a acercar contigo y decías, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿sí? Ya estuvo bueno, ya hablamos mucho contigo, firmaste una carta compromiso, no quisiste las opciones que te dimos, las alternativas, tú dijiste que todo estaba bien, te comprometiste que ya no iba a volver a pasar, pero sigue pasando, entonces asesorado a tercer nivel, ¿sí?
Asesorado a tercer nivel, hermanos, era lo mismo. Firmabas una cartita con la firma de todas las demás personas y además se te castigaba con un día no laboral o no laborado, perdón. Y generalmente no te lo dejaban escoger, o sea, no te decían, nada, pues no vengas el lunes, o el viernes, o el sábado, o el domingo, no. Era un día entre semanas, y a lo mejor ibas lunes, martes, y el miércoles te castigaban. Realmente al ser un día de castigo, te lo descontaban de tu sueldo. Y ahora sí era un ultimátum, el papelito que firmabas era un ultimátum donde te decían, esto se vuelve a presentar y serás dado de baja sin responsabilidad para la empresa. Porque tenemos aquí todo un seguimiento de que se te estuvo, pues sí, apoyando, se te quiso apoyar, tú no reaccionaste de buena manera, adiós, ¿sí? Ese es un proceso, yo sé que en diferentes empresas pues hay diferentes procesos, pero dependiendo de la falta, ¿sí? Pues era el castigo, la exhortación que se te daba. Pero mire, para nosotros no es así. Por eso es una maravillosa obra. No importa lo que hayamos hecho antes de venir a Jesucristo. ¿Sí? No se nos va a dar ningún tipo de castigo, ningún tipo de exhortación, ninguna llamada de atención, hermanos. Lo único que recibimos es justificación. Y además, junto con la justificación, vienen los beneficios. O sea, repetimos, no solamente no tengo que pagar por lo que hice, sino que me van a dar regalos, hermanos, porque no es uno, me van a dar regalos, me van a dar presentes, voy a recibir beneficios por la gracia de Dios. Qué maravilloso nuestro Señor, ¿no lo cree usted así, hermano, hermana? ¿No considera que nuestro Dios es increíblemente amoroso, hermanos? O sea, esto es algo que no está dentro de la lógica humana, por eso es que la Biblia no se puede estudiar bajo conceptos humanos, porque no hay concordancia. Sí, porque no hay unión, porque no hay congruencia. Los principios del hombre dicen, te equivocaste, pagas. Te endeudaste, pagas. Sí, la regaste, aguántate las consecuencias. El Señor Jesucristo no es así, hermanos. El Señor Jesucristo dice, pecaste, te equivocaste, la regaste, te perdono. Te perdono. Y no solamente te perdono, sino que delante de mi Padre, Dios Todopoderoso, mira, estás delante de Él, yo te presento limpiecito, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y luego vienen los beneficios. El primero de ellos, hermanos, es la paz. Y eso lo vemos ahí inmediatamente en el versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice, justificados pues por la fe, ¿sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe, quiere decir, ok, ya entendimos la justificación, ya la entendimos, ¿verdad, hermanos? Ya recibimos la justificación, ok, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Sí? Justificados pues quiere decir, ya tienes esto, vamos a lo que sigue. Entonces, la primer consecuencia de la justificación, hermanos, es la paz. La paz que trae la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre. Amén. Y mire, esto hasta en las relaciones personales se da. Cuando nosotros nos peleamos con alguien, cuando tenemos diferencias con alguien, cuando tenemos algún encontronazo con alguien, hermanos, a quien amamos mucho, ¿verdad? O a quien estimamos, o alguien con quien tenemos que estar conviviendo todos los días, hermanos, cuando hay alguna diferencia, pues estamos intranquilos, ¿sí? No queremos pasar por donde está esa persona, no queremos que nos vea. A veces los saludamos por compromiso, por estar enfrente de todos los demás, de toda la familia, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, ay, ay, ay. Entonces estamos intranquilos, hermanos, y vamos en la calle y lo vemos a lo lejos y nos volteamos o como que aplicamos la del celular. Ay, mira, me mandaron, ay, hola, ¿cómo estás? Para ignorar a la otra persona. Pero eso nos genera intranquilidad, sí, porque no puedo pasar por donde yo quiera, no puedo caminar tranquilamente, porque no puedo estar conviviendo tranquilamente,
pues esa es la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios cuando hay pecado, antes de ser justificados. Pero, usted fíjese, lo primero que menciona Pablo aquí es, ok, ahora que ya tenemos la justificación, lo que viene enseguida de eso es tener paz con nuestro Padre. Amén. Y de esa manera, hermanos, usted y yo, sin el remordimiento del pecado, hermanos, sin la acusación de nuestra maldad dentro de nuestros corazones, hermanos, podemos venir y levantar nuestras manos y decir, Padre, te amo, te exalto, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, teniendo paz en nuestro corazón. Amén. Entonces, la primera consecuencia, el primer beneficio de la justificación, de la reconciliación con el Padre es la paz. La paz, una palabra tan pequeñita de 3 letras, hermanos, que llena nuestros corazones, que llena nuestras vidas, hermanos, que nos enseña lo necesario que es, hermanos, reconciliarnos con el Padre, ser justificados por el Padre. Amén. ¿A quién no le gusta estar en paz, hermanos? Yo creo que a todos, a donde quiera que vayamos, hermanos, donde quiera que estemos, yo creo que a nadie le gusta estar diciendo, híjole, no puedo ir a esa tienda porque el otro día me peleé con la señora, pero necesito ir, sí, porque mis hijos pues quieren leche, quieren pan, bolillo, jamón, huevo, frijoles. ¡Ay! No puedo ir a la bodega Aurrerá porque me peleé con la cajera el otro día y siempre a esta hora está ahí. ¿Y cómo me va a cobrar otra vez esa vieja? Perdón por la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero así decimos. Ay, no, ya no quiero ir al trabajo porque ahí está mi compañero con el que tuve un encontronazo y no quiero ni verlo porque siempre paso por donde está él y no me siento en paz, no me siento a gusto. O en la iglesia está el hermano con el que no sé por qué, pero estoy intranquilo, ni me he peleado, ni nos hablamos, ni nos vemos, pero nada más de verlo me siento intranquilo, nada más de verlo siento que no hay paz en mi corazón. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad, hermanos? En casa de reconciliación no nos han enseñado eso, hermanos. Amén. Entonces, estamos intranquilos, hermanos, siempre donde quiera que vayamos. Y yo creo que a nadie nos gusta estar así, ¿sí? ¿A quién no le gusta llegar a su casa tranquilamente, a visitar a sus papás, a sus hermanos, a la iglesia, ¿sí? Al trabajo, a la escuela, a la tienda, hermanos, a la carnicería, a la tortillería, salir en la noche a caminar sin estar pensando que algún vecino me va a bronquear, que se va a querer pelear conmigo? Yo creo que a nadie nos gusta estar así, hermanos. Entonces, ¿cuánto más con el Padre, hermanos? O sea, imagínense tener esa intranquilidad de que, híjole, es que en esto le estoy fallando y es que aquí tengo que esconder lo que no quiero que nadie vea. Y estamos intranquilos, hermanos. Sí, híjole, Señor, yo sé que tú moriste por mí, pero esto que tengo por dentro, esto que siento, me gana, me jala, me absorbe. Y estamos intranquilos, estamos sin encontrar la paz, hermano. Amén. Entonces, lo primero que nos trae la justificación es esta preciosa paz. Esta hermosa, suave, delicada y dulce paz, hermanos, de encontrarnos delante de nuestro Padre, sin miedo a nada. Amén. El segundo beneficio, hermanos, que viene ahí en el versículo 2, es acceso, ¿sí? Dice, versículo 2, por quien también tenemos entradas, el acceso, ¿sí? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primero nos da paz, ¿verdad? El ser justificados, delante de Dios, el reconciliarnos con el Padre. Y luego, hermanos, fíjense, esta palabra acceso tiene en el griego una de sus connotaciones, hermanos, sí es el de entrar y el de salir, sí es acceso, como dice aquí en la Reina Valera, dice entrada, en otras versiones dice acceso, ¿sí? La palabra original en griego pues es acceso o entrada, pero no solamente se refiere, por ejemplo, hermanos, como para entrar a un banco, ¿sí? Usted no entra a un banco a habitar, por eso puse esto aquí en la definición. Subraye esta palabra también, póngala con negritas, con rojo, póngale ahí un marcatextos encima, hermanos.
El acceso significa que nosotros vamos a entrar, pero vamos a entrar a habitar dentro del favor de Dios. Amén. No es como en un banco en el que usted tiene acceso, la puerta está abierta, ¿verdad? Usted entra, hace el trámite que necesita y se sale, ¿sí? O para ir al cine, usted lleva su boleto, compra sus palomitas, entra y terminando la función, se sale, a menos que sea el cine Cristal, ¿verdad, hermanos? Hermanos de Aguascalientes sabrán a qué me refiero. Usted va, por ejemplo, a un centro comercial, a un supermercado, tiene acceso, la puerta está abierta, hasta se abren solas, ¿verdad? Así bien padre. Usted entra, compra lo que necesita y se sale. Amén. Ese es un acceso, hermanos. Pero en la presencia de Dios, en el favor de Dios, no es ese tipo de acceso, ¿sí? Si usted conjunta las palabras, por ejemplo, la que está aquí, por quien también tenemos entrada o acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña Pablo? No solamente es que entramos, hermanos, sino que dice ahí, estamos firmes. Y esa otra palabra griega, hermanos, significa permanecer, significa quedarse. O sea, la puerta está abierta, hermanos, podemos entrar, pero para permanecer ahí, para habitar ahí, para vivir ahí. Amén. Para quedarnos ahí, hermanos, en la gloria de Dios, para quedarnos ahí, hermanos, delante de la presencia del Señor. Amén. ¿No considera usted que este también es un regalo maravilloso que nos da nuestro Padre, que nos da nuestro Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Imagínense, hermanos, no es como en la antigüedad, lo veíamos también el miércoles, en el que el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, entraba, hermanos, al lugar santísimo, entraba, ¿sí? Hacía el ritual pertinente y salía. No vivía ahí, hermanos, no se quedaba ahí, entraba y salía. Los sacerdotes al lugar santo entraban y salían, ¿sí? La gente al templo, al atrio nada más, entraba y salía, no se podían quedar ahí, hermanos. Pero nosotros sí, y ¿no se le hace maravilloso eso? Que nosotros entramos, tenemos entrada, tenemos acceso, pero para quedarnos ahí. Por eso dice Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, hermanos. O sea, por medio de la gracia, usted y yo entramos, nos quedamos ahí y estamos bien paraditos, hermanos. Estamos firmes, estamos sostenidos dentro de esa gracia. Amén. ¿No es un regalo maravilloso también el que nos da nuestro Padre, hermanos? Y mire, un regalito más, uno hermoso, ¿sí? La gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, es la máxima esperanza del cristiano, ¿sí? Como dice aquí. Poder gloriarnos, hermanos, en el Señor, poder entrar a la presencia de Dios, poder experimentar, vivir la gloria de Dios, hermanos, es lo máximo que tenemos nosotros como cristianos. Porque no hay nada más, hermanos, que este mundo nos pueda dar, nada que se compare con la gloria de Dios, con estar en la gloria de Dios, con estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Mira, el versículo ahí mismo en el 2, en la segunda parte, dice, y nos glorificamos, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Por qué decimos que es la máxima esperanza del cristiano? Porque por lo poquito que hemos vivido aquí, hermanos, por lo poquito que hemos experimentado aquí la presencia de Dios, nos da una idea, hermanos, una ligerísima idea de lo que será la gloria de Dios plena, hermanos, potente, ¿sí? Abundante, allá en el cielo, hermanos. O sea, aquí hemos vivido una pizquita, hemos probado una pizquita comparado con lo que ya en el cielo vamos a experimentar, hermanos, vamos a vivir, nos vamos a llenar de esa gloria. Y nuestra esperanza, como lo decíamos el miércoles, está basada en eso. Amén. Nuestra esperanza, hermanos, es que vamos a llegar delante del Señor.
Amén. Que vamos a tener ahí la gloria de Dios, que vamos a estar ahí presentes en la gloria de Dios. ¿No hay otra esperanza más que tengamos, hermanos? ¿O no debería haber otra, No debería haber otra, no deberían ser las calles de oro, ni los mares de cristal, ni las moradas celestiales, ni las coronas, ni los galardones. Nada, hermanos. Nuestra máxima esperanza para llegar allá debe ser esta: la gloria de Dios, que vamos a estar todo el día, hermanos, que vamos a estar siempre delante de la gloria de Dios. Amén, hermanos, ¿no se le hace maravilloso eso? Entonces, si a lo mejor usted ya tiene su esperanza en, no sé, ¿en qué la tiene, hermano? En el dinero, en un vehículo, en una casa, en un trabajo, en un título. Si tenemos nuestra esperanza en eso, hermanos, entonces hay que irla cambiando. Amén. Hay que ir entendiendo, hay que ir recibiendo estos beneficios. Acuérdese lo que le decía. Una cosa es que Jesús haya muerto, que sea sacrificado, que nos pueda presentar como justos, pero otra cosa es que yo, hermanos, decida aceptar esa justificación junto con estos regalitos. Entonces, si yo, hermanos, estoy entendiendo lo que la justificación por medio de Jesús implica, pues debo empezar, hermanos, a vivir, porque esto se vive, hermanos, a vivir estos beneficios, a aceptar estos beneficios en mi vida. Amén. Y mire, versículo 3, dice Pablo, y no solo esto, ¿sí? O sea, esto no es todo, hermanos, esto es nada más el inicio. Viene lo mejor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, no me vayan a odiar, no les vaya yo a caer gordo, hermanos, pero este es otro beneficio. Las aflicciones, hermanos. Las aflicciones. Aquí dice tribulaciones, la palabra original en el griego es aflicciones. Amén. Las aflicciones son otro beneficio. ¿Cómo, hermano Dani? ¿Cómo dice esto? Y sobre todo, hermanos, aquellos que me estén viendo de la doctrina de la supergracia y la superfe, que estén escuchando esta palabra, o si usted alguna vez en una iglesia le enseñaron que todo es color de rosa en el cristianismo, déjeme decirle que le mintieron, lo engañaron, y si está en una iglesia que enseñe esto, salga de ahí inmediatamente, porque eso no es bíblico. Uno de los beneficios, hermanos, de las bondades que trae la justificación de Jesús consigo es el que vamos a ser afligidos. Lea la Escritura, hermanos, por eso dice Pablo, y no solo esto, o sea, no solamente la paz, el acceso y la gloria de Dios, hermanos. Dice Pablo, eso no es todo, eso es una parte, es decir, y no solo esto, quiere decir hay más, hay otras cuestiones, como por ejemplo las aflicciones, las tribulaciones. Estas son, hermanos, el molde de Dios. Aquí le había puesto que son el martillo y el cincel de Dios, pero no me cabía todo el texto que sigue a continuación, entonces le puse nada más así. Son el molde de Dios, son el martillo y el cincel que nos dan forma, hermanos, ¿sí? Son usadas las tribulaciones para formar paciencia en nuestras vidas. La palabra paciencia, fíjese, en el griego es hupomoné, que ya la vimos hace algunos lunes en el Instituto Bíblico. Hupomoné, que quiere decir, hermanos, aguante alegre. Amén. Entonces, ¿por qué la aflicción? ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué la prueba? Es un beneficio para mí, hermanos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a formar paciencia en mi vida. Porque me va a enseñar, hermanos, a aguantar, a tener aguante, hermanos, gozosamente, ¿sí? Todo lo que venga. Por eso las aflicciones son el molde de Dios y son un beneficio. El otro día por ahí veía un comentario, un video, no cristiano, ¿verdad?, de un terapeuta que decía, ya ve que ahorita están mencionando que mucho que la generación de cristal, y la generación de cristal, estos jóvenes que nacieron del 2000 para acá,
que les cuesta mucho valerse por sí mismos, decía, pues sí son esa generación así, pero porque los padres los hicimos así. ¿Por qué? Porque el niño está comiendo, se le cae el vaso con leche, ¿sí? Y en lugar de que él aprenda cómo recogerlo, de que aprenda cómo limpiar, la mamá le dice, no te pares, yo lo hago por ti. Y ahí va la mamá. Y cuando el niño, por estar jugando, por estar payaseando, por estar bromeando, tira la comida en la mesa, no, yo lo limpio. Tú no hagas nada, tú sigue jugando, mi vida. Y ahí va la mamá a limpiar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el niño, el muchacho, el joven, se va a la secundaria, se va a la prepa, se va a la escuela, deja su cuarto hecho un desorden, ¿sí? Las pantuflas por aquí, un calcetín por allá, la pijama una parte abajo de la cama, la otra parte arriba del ropero, el cargador del celular ahí metido entre las cobijas, todas las cobijas hechas bola, hermanos. No, mijito, no, mijita, no la atiendas, yo lo hago, para eso tienes madre, para eso tienes padre. ¿Sí? Cuando el niño no puede hacer la tarea, cuando no la puede resolver, en lugar de impulsarlos a que piensen, a que se valgan por sí mismos, hermanos, les resolvemos el problema. Sí, yo conocí una excompañera de trabajo que hacía eso. Como no ponía atención a sus hijos, porque se la pasaba pues un rato trabajando, pero otro rato cotorreando, como decimos en México, ¿verdad? De juerga, de fiesta, como si no tuviera 2 hijos, pues al niño se le juntaba la tarea. Y un día antes de entregarla, ahí la veía usted en el trabajo haciendo toda la tarea, hermanos, de su hijo. Toda la tarea. Y dice, ay, mi hijo es bien listo, pues saca puras calificaciones buenas. Pues si tú le estás haciendo la tarea, ¿cómo no va a sacar calificaciones buenas? Hermanos, gracias a Dios que el Señor no es así. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor es así. ¿Entiende por qué las aflicciones son un beneficio? Porque si no, hermanos, seríamos cristianos inútiles. Si de por sí, hermanos, nos cuesta, cuando hay problemas, lloramos y queremos que se nos solucione rápido y no queremos dedicarle más tiempo a la oración y al ayuno y al estudio de la palabra, hermanos, a pesar de que estemos rodeados de problemas, no lo queremos hacer. Imagínese si viviéramos una vida color de rosa. Por eso es que esas enseñanzas de la vida cristiana color de rosa son totalmente antibíblicas, doctrinas de demonios, dice Pablo. Amén. Entonces, ¿para qué sirven las aflicciones? Porque son un beneficio, porque nos forman, hermanos, porque nos enseñan a tener paciencia. Y ahí mismo, luego en el versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es uno de los muchos errores de traducción, ¿verdad? O de adaptación que tiene la Biblia Reina Valera, porque dice, y la paciencia prueba. ¿Pero qué prueba? ¿O cuál prueba? ¿O a qué se refiere? Bueno, la palabra original en griego, hermanos, es experiencia, o sea, porque uno dice, pues si la aflicción en sí es una prueba y me va a dar paciencia, ¿cómo la paciencia me va a producir otra prueba? O sea, como que no, ¿sí? O sea, no, ahí como que no cuadra, ¿verdad? No tiene sentido que una prueba, una aflicción, una tribulación me ayuden a formar paciencia, pero que luego la paciencia me lleve a tener otra prueba. No, hermanos, así no es, ¿sí? La palabra original significa experiencia. Hay una versión, la Biblia de las Américas, que tiene una frase que para mí es mejor, más bonita, hermanos, que es carácter probado. Es decir, la paciencia produce carácter probado. O sea, la paciencia nos da experiencia, hermanos, nos da carácter, afila nuestro temperamento, lo amarra, lo forma, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la experiencia? La experiencia es el fruto, hermanos, de la paciencia, que nos enseña, bien importante esto, hermanos, ojo, nos enseña a poner la vista en lo verdaderamente valioso, que es la esperanza de la gloria venidera. Amén. Por eso es muy importante que cuando alguien viene a los pies de Cristo, se le enseñe, hermanos, que los problemas que se van a presentar, que las aflicciones que va a vivir, que las tribulaciones y las pruebas nos deben llevar a esto.
a entender que el Señor nos está formando para poder estar delante de Él en la gloria venidera. Amén. Y que no nos quedemos con esa errónea idea, con esa tonta idea, hermanos, de que la vida cristiana es color de rosa, de que la vida cristiana es puro jijiji, jajaja, que el Señor a todo dice sí, y que si yo decreto, ¿sí? Y que si yo declaro, y que si yo ato las llaves de los cielos, y que si yo arrebato, ¿verdad?, las llaves de los cielos, y la prosperidad, y los cofres de los tesoros, y la llave de David, y no sé cuántas cosas arrebatan hoy en día, hermanos, los falsos profetas, todo va a estar bien. No es así, hermanos. No es así. ¿Sí? Necesitamos ser afligidos, necesitamos ser probados, hermanos, para aprender a gozarnos en la dificultad, tomar experiencia, hermanos, ¿sí? Que nuestro carácter sea probado y que ese carácter nos enseñe, hermanos, dónde verdaderamente debemos dirigir nuestros pasos, a dónde verdaderamente debemos dirigir nuestros ojos. Amén. No sé si estamos entendiendo esto, hermanos, pero estos también son beneficios que no nos gustan, bueno, pero son beneficios y vienen junto con la justificación. Es decir, no se puede renunciar a ellos. Tal vez los podemos ocultar o podemos tratar de taparlos con apariencias, con otras cosas, poner encima, pero ahí van a estar, hermanos, y los necesitamos para llegar a vivir dentro de la gloria venidera acá. Perdón. Amén, hermanos. Entonces, estos también son beneficios, y démosle gloria a Dios, hermanos, porque los estamos viviendo. Amén. Y mire, uno más, el último de ellos, ya casi para terminar, es la esperanza verdadera, donde dice en el versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Híjole, hermanos, este pasaje es bien hermoso, es bien poderoso. Fíjese, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? Pues ¿cuántas veces nos han llamado locos, hermanos? Porque en lugar de yo ponerme a hacer cualquier cosa para solucionar mis problemas, hermanos, me pongo a orar, me pongo a doblar mi rodilla. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted que está loco? Porque en lugar de andar repartiendo solicitudes de empleo por todos lados, hermanos, que yo no digo que no lo haga, hay que hacerlo, obviamente. Pero en lugar de eso yo me pongo a ayunar, me pongo a orar y vengo a servir a Dios. ¿Cuántas veces no nos han... Y a veces hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Mire, a mí así me pasó algo parecido. Hubo un momento en el que pues me dieron de baja de un empleo, ¿verdad? Pero inmediatamente, digamos, me despidieron el miércoles y el jueves entré al otro. Pero el horario en el otro al que entré, hermanos, no era muy bueno, no era muy favorable. Sí, era de 4 de la tarde a 12 de la noche. Y entonces pues yo dije, híjole, bueno, pues lo necesito, ¿verdad? Mi familia lo necesita, hay que comer, hay que... en ese tiempo iban a entrar los niños, las niñas a la escuela, pues hay que comprar los útiles, los uniformes, los zapatos, los tenis, ¿no? Que las libretas, pues lo necesito, sí, tengo que juntar dinero para proveer para esto. Y pues acepté el trabajo, sí, a pesar, hermanos, de que eso me iba a impedir de estar en la iglesia sirviendo. Por el horario, sí, o sea, de 4 de la tarde a 12 de la noche, pues no iba a poder estar aquí ningún día, ni lunes, martes, ni miércoles, ¿sí? Ni los sábados, porque los sábados era un ensayo, no iba a poder estar en la alabanza, ni en la transmisión de la oración, nada. Solamente el domingo. Y entonces, hermanos, pues, gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Que me hizo ver de parte de Dios cuando yo le dije, oye, fíjate que me despidieron de este trabajo, pero ya entré a este otro, tengo este horario. Y me dijo, no, Dani, piénsale bien porque pues va a interferir en todo lo que el Señor quiere hacer contigo, lo que estás haciendo aquí en la iglesia. Entonces, pues, híjole, yo decía dentro de mí, híjole, no, pero es que mi familia. Él me decía, tú dedícate a servir al Señor, me decía el pastor, ¿verdad? Me decía, tú dedícate a servir al Señor y ya veremos cómo le hacemos.
Entonces pues ya con la liquidación de un trabajo, en ese trabajo, en el de 4 a 12, nada más duré 2 semanas, fui y les dije, ¿saben qué? No puedo ya venir en la tarde, es un gasto muy grande para mí estar pagando taxi todos los días para regresarme a mi casa. Yo veo que en la mañana, en el turno de la mañana, hay computadoras disponibles donde yo pudiera trabajar, cámbienme, no se puede, que ahorita no se puede, que no sé qué y no sé cuánto. Dije, bueno, pues entonces muchas gracias, sí, les agradezco la oportunidad, nos vemos. Y pues fue más o menos un mes, hermanos, nada más el que estuve así, pero en ese mes, pues siempre está como que dentro de uno, ¿verdad? La espinita de decir, híjole, es que qué van a decir mis papás, qué van a decir mis suegros, ¿verdad? Mis tíos, mis tías, los tíos de mi esposa, los vecinos, o sea, ¿por qué si ya tenías trabajo te saliste? Mira, hay que darle de comer a los niños, mira, hay que comprarle los útiles, mira, les hace falta zapatos, mira, hay que pagar la luz, el agua, el internet, el teléfono. Mira, no pueden estar comiendo todos los días frijoles, necesitan comer. Yo pensaba eso dentro de mí, ¿verdad? Nadie me decía nada, pero yo tenía como que esa vergüenza, hermanos, ¿sí? Que dice aquí en el versículo 5, y esta esperanza no avergüenza, de decirle a mis papás, no, sí, híjole, sabes que es que ahorita no tengo trabajo, pues estoy haciendo otras cosas, y estoy sirviendo a Dios. Pero mire, hermanos, el Señor es tan grande que yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Si el Señor me está hablando por medio de nuestro pastor, ¿sí? Por medio de Israel, me está diciendo que Él quiere que yo lo sirva, pues lo voy a hacer. Y así fue, hermanos, fue un mes nada más el que estuve así, estuve aquí sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Obviamente lo sigo haciendo, pero me dediqué a servir, a servir, a servir. Mire, el Señor proveyó otro empleo de una manera milagrosa, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, tenemos que entender esto, porque así pasa. Cuando dejamos de hacer ciertas cosas que delante de la sociedad están bien, o son bien vistas, o es lo normal, es lo común, ¿sí? Cuando dejamos de hacerlo, hermanos, por demostrar que nosotros tenemos una esperanza por encima de la que el mundo tiene, hermanos, vamos a ser mal vistos, ¿sí? Nos van a juzgar, nos van a criticar. Y yo lo he hecho en otras veces, hermanos. Si no lo están juzgando, si no lo están criticando, si no ha sido atacado por ser cristiano, entonces algo está haciendo mal en su cristianismo, hermanos. Pero la esperanza que tenemos en el Señor, hermanos, este último beneficio, bueno, al menos de los que estamos viendo hoy, es maravillosa, hermanos, es real. Por eso le puse aquí esperanza verdadera, no es vana, ¿sí? Es decir, usted no está confiando en una vacuna, o en que se acabe el COVID, o en un trabajo, o en un sueldo, o en un patrón, o en un negocio, hermanos. Usted tiene su esperanza puesta en algo verdaderamente más grande, en algo verdaderamente superior, hermanos, como lo es el amor de nuestro Padre. Amén. Mire, vamos a leer esta diapositiva. Dice, nuestra esperanza no es en vano, sino que está cimentada sobre el poder más grande e incorruptible de este mundo, que es el amor de Dios. Amén. Es decir, esto no nos va a fallar, hermanos. La esperanza que usted y yo tenemos de que vamos a estar delante de la gloria de Dios es real, hermanos, y se va a cumplir. Amén. No es como, por ejemplo, mucha gente, ¿verdad? Aquí en México y en muchos países ponen su esperanza en un político, hermanos, que promete y dice y hace y deshace que nos va a sacar de la pobreza y que las medicinas y que la salud y la educación y todo va a estar mejor. Ponen su esperanza en él, hermanos, y ya cuando esta persona llega al poder y no puede hacer las cosas, pues la gente pierde esa esperanza, ¿verdad? Se desespera, esa esperanza se convierte en desesperanza porque las situaciones siguen igual o peor que antes. Pero nuestra esperanza en Dios, hermanos, no es así. Mire, por eso puse esto aquí. También quienes estén tomando apuntes, subráyenlo o anótenlo con otro color. Si nuestra esperanza está puesta, hermanos, en el poder más grande e incorruptible del mundo, del universo. Amén. Es decir, la promesa que Dios nos dio, hermanos, para tener esta esperanza de encontrarnos con Él, hermanos, Dios no la va a cambiar por nada, ni siquiera por nosotros mismos, hermanos, que ese es otro tema.
Pero ni siquiera por quienes seamos nosotros mismos, ni siquiera por cómo seamos nosotros mismos, Dios no va a cambiar eso, hermanos. Amén. No hay ningún poder, dice Pedro, ahí en su primera epístola, que nuestra esperanza está guardada en Dios, en un lugar donde ni el hollín, ni la polilla, ni el enemigo, ni nada puede tomarla y arrebatarla, hermanos. Está resguardada, está a salvo de todo, hermanos. Entonces, el Señor no va a mentir ni se va a arrepentir de habernos dado esta hermosa esperanza. Amén. Entonces, este es otro de los beneficios, es otro de los regalos que el Padre nos ha dado o que vienen adheridos a la justificación que hemos recibido por tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, ya para terminar, vamos a leer este pasaje, hermanos, de Isaías 45, 17, donde se nos habla precisamente de esto. Esta es una promesa que el Señor le hace a su pueblo Israel, pero sabemos que esas promesas también son para nosotros. Dice, Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Amén, hermanos. Aquí dice el Señor porque es de la versión de la Biblia de las Américas, pero dice, Israel ha sido salvado, o sea, nosotros, hermanos, somos parte de su pueblo. No me refiero de sangre a Israel, sino de su pueblo, de su congregación de los santos. Israel ha sido salvado, nosotros como su congregación hemos sido salvados por el Señor con salvación eterna, hermanos, ¿sí? No seremos avergonzados ni humillados nunca por toda la eternidad. Qué hermoso pasaje, ¿no lo cree usted, hermanos? Qué hermosa enseñanza nos ha dado el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y pues con esto concluimos nuestra lección número 18, nuestra lección del día de hoy, hermanos, esperando pues que la palabra haya hablado en nuestras vidas, amén. Sobre todo es eso, hermanos, es una palabra muy, muy bonita, muy práctica, creo yo, muy fácil de entender, porque vamos llevando toda la hilatura desde Romanos 1, hermanos, pero está muy relacionada con lo que veíamos la semana pasada de la justificación, de cómo no solamente viene justificación al aceptar a Jesucristo, sino que vienen todos estos beneficios. Amén, hermanos. Entonces, mire, pues vamos a terminar en esta noche, no sin antes darle gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestro continente americano, en Europa, hermanos, en Medio Oriente, en cualquier parte de la República Mexicana. Nos dio mucho gusto el poder ver al hermano Peter Bailey ya conectado el día domingo, sí, diciendo pues que siguen congregándose, que siguen ahí, como decimos aquí en México, echándole ganas, ¿verdad? Como dice el pastor, que dice, esa es mi frase, échale ganas. Entonces nos dio gusto ver al hermano Peter Bailey que sigue echándole ganas, hermanos, que dice, estamos aquí en el establo, hay más de 400 personas y seguimos adelante, amén. Entonces, hermano, el Señor lo bendiga. Bendiciones también para nuestro hermano Neri, para nuestro hermano Tadeusz Gibson allá en Shelby, Alabama, nuestra hermana Blanca, que también ya está muy contenta, su esposo Enrique también, nuestro hermano Enrique con su pequeño Sam, ¿verdad?, que nació en estos días pasados. Pues dice también nuestra hermana Marta allá en California. Y pues aquí en México también nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Lucrecia en Villa Hidalgo, nuestra hermana Sonia, hermana, estamos orando mucho por ustedes. He leído sus mensajes ahí en el chat de que están viviendo mucha persecución, hermana, mucha opresión, muchas personas que quieren acabar con la obra del Señor, hermana, pero estamos orando por ustedes para que se haga la voluntad del Padre y que los libre de todo mal. Amén. Vamos a orar, hermanos, entonces para terminar. También saludos a todos nuestros hermanos allá en las prisiones, en Bogotá, en Colombia, hermanos, 10 prisiones, más de 20,000 personas, hermanos, 23,500 más o menos, si no mal recuerdo, decía nuestro hermano Aquiles el otro día, pero vamos a orar por todos ustedes. También a nuestros hermanos de Europa también, el Señor los bendiga mucho. Vamos a terminar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das, una vez más de haber estudiado tu palabra, Señor, de haber aprendido de tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Padre, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Porque tú nos sigues hablando, Señor, porque tú sigues enseñándonos, Padre, estas perlas de sabiduría, Señor, tan grandes, Padre, esta riqueza inconmensurable, Padre, de tu palabra, de tu evangelio, Padre Santo. Gracias por ello, Señor. Yo te pido que aprendamos, Señor, a soportar con gozo la prueba, la aflicción, Señor, para tener esa experiencia, Señor, esa
ese carácter probado, Señor, esa paciencia y poder presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Líbralos de todo mal, Señor, y sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santísimo. Amén. Amén, hermanos. Pues el Señor los bendiga, hermanos. No olvide pues estar al pendiente de las transmisiones de la iglesia. Este sábado, si el Señor así lo permite, tenemos nuestro servicio de oración también. Y el domingo, pues nuestro culto general. Amén, hermanos. Cuídese, abríguese en estos tiempos de frío, al menos acá en el hemisferio norte está haciendo bastante frillito, hermanos. Entonces, abríguese bien, cuídese, hermanos. No seamos negligentes con el cuidado de nuestra salud para que podamos estar presentes en todas las actividades de la iglesia. Si está cenando, hermanos, buen provecho, cene rico. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Hasta luego.